uno que está bien. Buenas tardes, esperemos que se muevan un poco más. Buenas tardes a los que se han unido a esta conferencia. Vamos a esperar que se han unido pocos. Vamos a esperar unos segundos eh, a ver que estemos pues los participantes eh, ante en este evento. Solamente hay dos. Ahí dice en vivo, pero nomás dice dos. No, sí, ahí Allá, está. a mi cámara. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca. José. Buenas tardes. De Penonomé, mucho gusto, como no. Coclé, mi segunda patria. Veragua es mi primera patria, mi segunda patria es Penonomesa. Un lugar hermoso. Que yo no veía acá. Está interesante. Ya 5 años. Bueno, sí, parecido. Bueno, ya hay 5 participantes. He invitado a algunos estudiantes de la Facultad de Derecho a través del profesor de la Facultad de Derecho del Centro Regional Universitario de Facultad de Derecho de Herrera, a través del profesor Luis Peñalba, que este semestre también comparte la cátedra de Derecho Constitucional en aquel centro. Yo doy Derecho Constitucional en el Centro Regional Universitario de Veraguas desde hace muchos años. Y este tema es un tema para mí interesante, sobre todo porque eh, el derecho constitucional representa la base del Estado de Derecho. El, un Estado, como decía Rousseau, sin constitución, pues no es un Estado. Porque el pacto es el pacto de sociedad, el que nos permite vivir en comunidad. ¿Qué es el derecho en realidad? El derecho es el medio para poder vivir en comunidad o en sociedad. La sociedad requiere de una estabilidad, de una igualdad. De manera pues que entonces tomé este tema porque creo que en nuestro medio, en nuestro país, ha habido una serie de opiniones, escucho todos los días, gente opinando sobre temas que en realidad son, eh, deben ser un análisis o deben ser objeto de análisis para los abogados de este país y los estudiantes de derecho. Dicho esto, repito, el tema, el COVID-19 es una enfermedad quizás no tan joven, pero para nosotros súper joven, para el mundo súper joven, ha causado estragos sociales increíbles, ha, ha, ha creado en familias incontables luto, tristeza y dolor y temor, y temor. Nuestro país no escapa de esa realidad. Nuestro país no está exento de este flagelo y, y en consecuencia, ¿cuáles, ¿cuáles serían desde la perspectiva jurídico-doctrinal, cuál sería la solución jurídica ante esos eventos? Entonces, por eso el tema del COVID-19. Primero, recordarles que la crisis constitucional
es uno de los mecanismos de defensa de la Constitución. La Constitución tiene una serie de mecanismos o controles que permiten que esta norma o este conjunto de normas o este código constitucional se preserve en el tiempo y el espacio y sea eficaz. Tiene que ser eficaz. O sea, no es una constitución para que sea, para que tenga valor, para que sea, esté vigente, esté beligerante, requiere precisamente de métodos, mecanismos que preserven la integridad constitucional. Dicho esto, repito, entonces entraremos un poco a ver el tema de la crisis constitucional. La crisis constitucional no es otra cosa que aquellos eventos en que se requiere de métodos o mecanismos excepcionales para momentos excepcionales. Por ejemplo, un gran terremoto o una gran guerra, como ocurrió en 1945, por ejemplo, o en 1944, 43, la Segunda Guerra Mundial. Fue un evento causado por el hombre, pero que tuvo repercusiones. La caída de la bolsa de 1920 en Estados Unidos, o la conocida también Gran Recesión, fue una conmoción externa que trajo consecuencias de índole interno. En esa misma condición o ese orden de ideas, el COVID-19 o el SARS-19, denominado COVID-19, ha causado una gran conmoción en el sistema jurídico constitucional, tanto del mundo como el nuestro. Y nos referiremos durante esta humilde participación a algunos aspectos que son de crucial importancia. Sí, la crisis constitucional es un medio de defensa de la Constitución. Son fórmulas constitucionales que traen como consecuencia la solución a ese momento o a esos eventos que causan conmoción. Vemos, por ejemplo, en España, y menciono España porque creo que es uno de los países que ha estado muy afectado. Y en España, pues se decretó una cuarentena, se hizo los levantamientos parciales, se ha retomado la que han denominado nueva normalidad. No hay ninguna nueva normalidad. O regresamos a la normalidad con el COVID o regresamos a la normalidad sin el COVID. Pues todavía tenemos que regresar a la normalidad con el COVID. Dentro de ese orden de ideas tenemos que analizar si en efecto nuestra Constitución o nuestro derecho constitucional traducido en el Código Constitucional o en la norma fundamental tiene una verdadera fórmula que obviamente preserve el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho debe y está construido para momentos normales y para momentos excepcionales. El constituyente de 1972, con sus respectivos actos de reforma del 78, del 83, del 94, del 2004, que en el caso nuestro son las que los cambios que ha tenido nuestro Código Constitucional, no podía prever que 40 y tantos años después ocurriera un evento tal que cambiara de alguna manera el Estado de Derecho. No podía. Pero precisamente por eso
la, 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 la doctrina del derecho constitucional sabiamente ha creado precisamente el concepto de crisis constitucional. Y no es que he escuchado por ahí algunas opiniones, pero es que en Panamá, por ejemplo, no, no ha habido crisis. Hombre, claro que hay una crisis. Cuando te suspenden la garantía de los derechos fundamentales, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, que está claramente reconocida en nuestro ordenamiento constitucional, pues evidentemente hay una crisis. No hay una crisis solamente para enfrentar la salud, la vida humana, claro que sí. Pero la crisis también afecta al Estado de Derecho. Siguiendo esta línea, yo creo que vale la pena analizar, por ejemplo, qué pensaba el constituyente o qué pensó el constituyente español de 1978 cuando aprueba el Código Constitucional que rige esa latitud. Pues evidentemente no lo tenía regulado o no lo podía pensar. Lo tiene regulado, pero no lo podía pensar. Entonces el derecho constitucional, repito, prevé a través de este mecanismo de la crisis constitucional, prevé el manejo del Estado de Derecho en momentos excepcionales. En la doctrina se prevén tres posibilidades, ¿no? O tres sistemas que regulan el derecho de crisis, el derecho excepcional, el derecho de la anormalidad. Y el inglés, por ejemplo, es uno de ellos, en donde el Indemnity Bills o ley de exoneración de responsabilidad conlleva que el gobierno toma las decisiones legales. Recuerden, y brevemente un paréntesis, que el sistema inglés es un sistema de derecho consuetudinario. Está basado en el common law, de manera tal que ellos no tienen un código constitucional escrito, pero los derechos que integran la Constitución están formulados a través de leyes leyes superiores que el gobierno, que el Estado inglés o el pueblo inglés ha reconocido como normas de orden constitucional. Entendido esto, el sistema inglés es un sistema de exoneración, pero ojo, si bien el Parlamento no exonera al gobierno una vez se ha superado la crisis constitucional o el estado de excepción, porque, aclaro, el estado de excepción, crisis constitucional, son igual. Estado de emergencia, son idénticos. Los fines son precisamente, como dije al inicio, preservar el orden constitucional en situaciones excepcionales. Excepcionales. Volviendo al tema del Estado inglés, entonces eso no es una factura abierta, es decir, simplemente el gobierno va a utilizar o tiene que utilizar esta fórmula para proveer los mecanismos para superar la crisis. Luego entonces, superada la crisis, el Parlamento analizará de una manera objetiva si en efecto se utilizaron mecanismos idóneos a través de los cuales se podía superar la crisis y no hubo excesos. Pues bien, el segundo sistema, que es una cláusula general, que es como un cheque en blanco, que se le da al gobierno para que tome una decisión en relación con
el momento excepcional en que vive dicho sistema. Este sistema fue contemplado, o uno de los ejemplos de este sistema es la dictadura del presidente del Reich. Es decir, el artículo 48 de la Constitución de Weimar. El artículo 48 de la Constitución de Weimar que permitía la ruptura o la suspensión de ciertas garantías, pero abiertas. Es decir, la Constitución de Weimar de alguna manera habría como una especie, repito, de cheque en blanco, en donde el gobierno utilizaba a manera de beneficio o a beneficio de inventario la suspensión de ciertos derechos. Y la última, o la última fórmula, también es la que utiliza el sistema español. La Constitución española, en el artículo 116, señala, entre otras cosas, que aquí la tengo providencialmente, la tengo aquí en mi mano. El artículo 116 establece cuáles son los mecanismos, cómo se utiliza ante una situación excepcional los diferentes, y me permito leerlo un segundo, ¿no? El artículo 116 de la Constitución española dice: una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias, ojo, y las competencias y limitaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir el constituyente español con eso? Que no le entregue un cheque en blanco al gobierno. Ustedes saben que el gobierno español es un estado, es una monarquía parlamentaria, de manera que se le otorga al gobierno un cheque con fecha, con cantidad y cómo lo puede usar. En otras palabras, ¿cuáles son los límites de ese derecho? Luego entonces, dice a renglón seguido el punto 2 del artículo 116. El estado de alarma será declarado por el gobierno, ojo, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Aquí otra vez el constituyente español limita el ejercicio del derecho del uso del estado excepcional o el estado de crisis o la crisis constitucional de una manera abierta. Lo limita a que primero sean 15 días, luego que los ministros, el Congreso de los Diputados esté reunido inmediatamente. ¿Para qué? Para supervisar efectivamente que el uso de esa fórmula constitucional sea para preservar el Estado de Derecho. Dice a renglón seguido: el decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de esa declaración. El punto 3 dice: el estado de excepción será declarado por el gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de Diputados. La autorización y proclamación del Consejo del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial que se extiende y su duración, y que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. El punto 4 dice: el estado de sitio será declarado, es decir, a manera de ejemplo, el constituyente español dice: hombre, el estado de sitio, otro ejemplo, ¿no? Porque el COVID-19 no lo conocíamos hasta hace 6 o 8 meses atrás, por lo menos nosotros, ¿no?
El mundo lo conoció en noviembre, octubre del año pasado, noviembre, diciembre. Y lo importante es que es reciente. Entonces, pero un estado de sitio, pues cuando está sitiada, ¿no? Hay un movimiento armado, etcétera. Y en consecuencia, dice, y el Congreso determinará el ámbito y duración del mismo, en la misma forma. El punto 5 dice, no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo. Esto significa, en otras palabras, recuerden, el gobierno, en el caso de España, por ejemplo, el gobierno es mandatario del poder, pero el Congreso de Diputados es la balanza, de allí nace el gobierno, en el caso español, repito, de manera que no sea solamente el presidente, en este caso actual, el presidente Pedro Sánchez, que decida motu propio con el Consejo de Ministros, con los ministros que él designó, cómo, cuándo y por qué se mantiene o se preserva el estado de crisis o estado excepcional. En consecuencia, el Congreso estará siempre, o el Congreso de Diputados, vigente para precisamente crear ese balance, es decir, que no se utilice ese mecanismo para imponer conceptos y violentar, en este caso, la Constitución. Eso es lo que representa precisamente esta reglamentación. Y dice ahí a través de una ley orgánica. Evidentemente no vamos a entrar en cuanto a analizar, porque en este tiempo no nos permite analizar, por ejemplo, para qué significa a través de la Constitución española, por ejemplo, una ley orgánica. Evidentemente, el sentido es que la ley orgánica tiene unos requisitos mucho más especiales que la ley ordinaria. Y en consecuencia, pues al tratarse de una ley orgánica, tendrá pues que tener un apoyo mucho mayor que una ley común. Visto pues esto, también debemos analizar cuál es la naturaleza. Hablé del sistema español, aquí tengo la Constitución dominicana, también un obsequio de un gran amigo. La Constitución dominicana, he visto, por ejemplo, y ustedes también a través de los medios de comunicación, qué ocurrió, por ejemplo, en El Salvador, qué ocurrió con el presidente Bukele en El Salvador, qué ocurrió con el presidente Martín Vizcarra en el Perú. Es decir, si vemos la Constitución colombiana, igual tiene fórmulas que permiten, utilizar el estado de emergencia, el estado de crisis, o la crisis constitucional, para preservar, como dije al inicio, el Código Constitucional. Pero más allá de si podemos criticar el sistema nuestro, y más allá de tomar una partida o tomar partida en cuanto a si es correcto o no es correcto, yo creo que tendremos que hacer un balance doctrinal sobre si en efecto nosotros hemos entendido, primero, que el Estado de Derecho se preserva a través de este mecanismo. Un momento excepcional que tiene una regulación excepcional. En segundo lugar, si ese momento excepcional tiene límites, tiene medios jurídicos o instrumentos jurídicos para lograr los fines que se plantean en el Código Constitucional. O sea, ¿qué se plantea en una constitución? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué quiere una constitución de un Estado de Derecho? Pues precisamente preservar el Estado de Derecho. O sea, que ningún órgano del Estado, que ningún
ningún ente jurídico que compone el Estado se abrogue funciones o se autoproclame funciones que el Código Constitucional no le otorga. ¿Por qué? Precisamente porque en un Estado de Derecho siempre hay un balance entre los poderes del Estado. A tal punto que ese balance se preserve el Estado de Derecho. Y no es que redunda en lo mismo. Es que es preocupante, por ejemplo, que en otros, he escuchado algunos comentarios que, que en otros países entiendan qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, y voy al tema actual, la crisis por razón del COVID. Es decir, que se suspendan las garantías, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de culto, etcétera, etcétera, a través de normas jurídicas. Y si esas normas jurídicas tienen el peso que realmente permita preservar el Estado de Derecho. Lastimosamente habrá puntos de vista diferentes al mío y en democracia, y yo quiero aclararles también que todo esto hablando de un Estado de Derecho democrático, de derecho. Si tenemos un Estado dictatorial, pues evidentemente no va a ocurrir ningún fenómeno de esto. El dictador decide con la fuerza del poder, decide cuándo se suspenden las garantías y cuándo no. Pero nosotros estamos en un Estado de Derecho. Tenemos un Estado, tenemos una corte que tiene un poder concentrado en la interpretación de la Constitución, que es la Corte Suprema de Justicia. Sin entrar, repito, a criticar si está jurídicamente correcto o no, porque sería opinar subjetivamente. Pero la reflexión precisamente es si tenemos los mecanismos. Y veamos qué dice nuestra Constitución Política, artículo 55. Y me permito leerlo brevemente. Dice el artículo 55, en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en un estado de urgencia se podrá declarar en estado de urgencia toda la república o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos del artículo 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47. El estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el órgano ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El órgano legislativo, por derecho propio o a instancia del presidente de la República, deberá reconocer la declaración del estado referido si el mismo se prolonga por más de 10 días y confirmar o revocar total o parcialmente las decisiones adoptadas en el Consejo de Gabinete relacionados con el estado de urgencia. Aquí, el constituyente habla del estado de urgencia. Es decir, no podemos interpretar la Constitución como que solamente por razón de una conflagración bélica o porque hay un movimiento que amenaza el orden público. El constituyente en el párrafo segundo del artículo 55 habla del estado de urgencia. El estado de urgencia precisamente es el que estamos viviendo. En Panamá actualmente estamos en un estado de urgencia. Si mal no recuerdo, existen sendas demandas en la Corte de Amparo, que no es desde mi perspectiva la vía, digo, mi humilde opinión, ¿no? Evidentemente, no es la vía adecuada, no es el medio idóneo para atacar estos decretos en la medida en que el amparo de garantías es una acción subjetiva, es decir, que va a tratar de enmendar, tal y como lo dice el artículo 50 de la Constitución, enmendar derechos subjetivos de la parte afectada por la orden emitida por la autoridad.
De manera, pues, repito, que desde mi perspectiva, con todo el temor a la crítica, obviamente, yo creo, porque el derecho, decía el doctor Garay, el derecho tiene por lo menos dos opiniones correctas, ¿no? O dos opiniones o dos interpretaciones correctas. En el caso pues habrá muchas, ¿no? Y sobre todo en lo polémico que es el tema. Pero finalmente no le voy a adelantar las conclusiones a que debemos llegar, pero eh, efectivamente nuestra constitución sí menciona el estado de urgencia, y esto es un estado de urgencia. Y yo creo que como juristas que somos, son ustedes, y bueno, yo aspiro a hacerlo, evidentemente, aspiro a hacerlo porque digo, todos los días aprendemos algo nuevo. Yo creo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Por qué un Estado constitucional como el Estado español, por ejemplo, o en el pequeño país Salvador, que es mucho más pequeño que el nuestro, pero es mucho más poblado que el nuestro, se tomaron los correctivos de acuerdo a la Constitución? ¿Por qué en Perú se hizo lo propio? ¿Por qué en España se hizo y se está haciendo de acuerdo con el mandato constitucional? ¿Y por qué en Panamá tenemos esta disyuntiva? ¿Por qué en Panamá no hemos logrado un consenso? No de atacar el virus, repito, el virus es una enfermedad que ni siquiera conocemos bien. No de resolver y solventar los problemas económicos que evidentemente los estamos viendo a diario. Es decir, 250.000 plazas de empleo suspendidas, y números que son realmente, son números que realmente asustan, que son preocupantes, que denotan una crisis. Como dije al inicio, o al inicio de esta intervención, o en parte de ella, también los movimientos económicos, si recuerdo, mencioné la crisis de la caída de la bolsa en 1920. Eso no fue el virus del SARS, eso no fue la Segunda Guerra Mundial, eso no fue ningún estado de sitio. Fue un momento, una situación económica que quebró la bolsa norteamericana, que creó una gran recesión económica en Estados Unidos de Norteamérica y que tuvo sus afectaciones en el resto del mundo. Y obviamente yo no estaba en ese momento, pero entiendo, y por lo poco que he podido investigar o que he tenido acceso a investigar, fue una situación gravísima que creó una gran hambruna en Estados Unidos y en el resto del mundo, y una gran zozobra económica. Creo que por aquí hubo un movimiento llamado movimiento inquilinario, ¿no? Que fue producto de eso. Entonces, para no abundar en el tema externo, pero que tiene que ver con lo nuestro, evidentemente, esa conmoción no tenía nada que ver con el COVID-19, muy por el contrario. Y la Constitución del 4 tampoco tenía 16 años después, prever, el constituyente del 4 prever qué iba a ocurrir. Como tampoco lo hizo el constituyente español, como tampoco lo hizo el constituyente salvadoreño, como tampoco lo podía prever el constituyente peruano y el colombiano, y mucho menos el panameño. Pero esta fórmula contemplada en el artículo 55, que jurídicamente o constitucionalmente sustenta el Estado de Derecho, permite, desde mi perspectiva, repito, y mi humilde opinión, permite que se suspendan ciertas garantías con los procedimientos que allí se consagran para, repito, preservar el Estado de Derecho. ¿Por qué no se ha usado? No vamos a entrar en esa polémica, evidentemente, ¿no? Yo creo que sería
crear una zozobra jurídica. Es decir, ¿por qué no lo hicieron o por qué sí lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron de una manera u otra, ¿no? Eso creo que no es el objeto de este momento y tampoco es la intención de su servidor. Sencillamente, a través de este medio, a través de la doctrina, a través de la ciencia del derecho constitucional, crear una conciencia jurídico-doctrinal sobre los medios que evidentemente tiene la Constitución. Yo creo que es quizás la intención a que debemos arribar o a la conclusión a que debemos arribar finalmente en este tema. Seguimos entonces. Dice el inciso final del artículo 55, al cesar la causa que haya motivado la declaratoria de estado de urgencia, el órgano legislativo, si estuviese reunido o si no lo estuviese, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia. Aquí el constituyente nuestro no fue como el constituyente español. El constituyente español fue muy, muy reglado y sin saber cómo utilizar, cuándo se iba a utilizar y para qué se iba a utilizar el estado de excepción, o estado de crisis, o estado de urgencia, como queramos llamarle, estableció controles, es decir, mecanismos que mantuviesen ciertamente supervisado y controlado los actos de gobierno. De tal suerte que si entendemos esto, nos tendríamos que preguntar, claro está, ¿por qué el constituyente español lo previó? Pues sencillamente porque el pacto de sociedad o pacto constitucional aprobado en 1978 por el gobierno, otorgado por el rey don Juan Carlos, es el pacto de sociedad que los españoles reconocen, aceptan y respetan como tal. Esa es la conclusión que he llegado yo, que llego yo, porque cuando el estado de emergencia o el estado de urgencia se produce, se causa una gran conmoción. Se comienza a resquebrajar el sistema jurídico estatal, se deteriora evidentemente o aflora una serie de falencias y deficiencias que mantiene el Estado o el engranaje del Estado. De tal suerte, repito, que esa misma situación en España, si mal no recuerdo o si mi memoria es infiel, pero no tan infiel, creo que anda por allá por el número de muertos de 30 y tantos mil o 40.000 españoles muertos por razón del COVID. Ciento y tantos mil personas infectadas tuvieron que hacer, y digo el español, repito, porque sería muy largo y no nos permitiría ver en el caso por ejemplo, del Perú, que también fue conmocionante. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional del Perú? Que he escuchado algunas cosas, pero sería no nos daría el tiempo, ¿verdad? Pero hablemos del caso de España, por ejemplo. Repito, o del caso de España, con esa peculiaridad de los españoles, evidentemente, que en España, con todos esos efectos que tiene, con todos los cierres que también tuvieron que someterse, pues lo hicieron a través de la norma, el artículo 116 de la Constitución de 1978 y con la regla que esa Constitución prevé. De tal suerte que yo, por lo menos yo, no sé si alguno de ustedes al final me podrá referir si ha habido alguna polémica jurídica en
en el Estado español por razón de los actos que se ejercieron a través del gobierno, del gobierno sobre sobre el uso de ese artículo 116 que ya les mencioné y que les leí. Pues bien, en Panamá ha habido una polémica profunda, ha habido una discusión profunda, como dije hace un rato, unos sendos amparos de garantía. Una firma Rivera y Rivera presentó un amparo contra el artículo 400, contra el decreto 490. El procurador recientemente en el periódico del día 1 de septiembre, en el diario de la prensa, se destaca que el procurador opinó en una demanda de inconstitucionalidad que el decreto 11 del 13 de marzo del 2020 pues no violentaba la Constitución. Entonces la polémica está hoy en boga, está viva, está beligerante, está ardiente. Es decir, qué opinamos o qué opinan los juristas de este país sobre este tema, sobre este punto? Lo cierto es que yo les puedo decir que la crisis constitucional es un mecanismo que preserva la Constitución, al igual que, es decir, que forma parte de la supremacía constitucional. Ninguna norma de inferior jerarquía puede traspasar, desconocer los derechos que en la Constitución se consagran, y sobre todo en materia de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, tal y como su nombre lo dice, son derechos infranqueables, de manera que no puede una norma de inferior jerarquía causar una vulneración de esos derechos. Y obviamente, si no puede una norma de inferior jerarquía vulnerar o desconocer estos derechos fundamentales, como están ahí consagrados en el artículo 21, 22, etcétera, etcétera, que ya mencionamos, pero lo recordamos brevemente, como dice aquí el artículo 55. Entonces, pues 21, 22, 23, 26, 27, 29, uno de ellos es la libertad de tránsito, el otro es la libertad de ¿cómo se llama?, de reunión, etcétera, que están suspendidas. El derecho de ser, que al momento de ser detenido, de informarle de sus garantías y el derecho a defenderse, el derecho al habeas corpus, etcétera, etcétera. Pues tendríamos que preguntarnos, evidentemente, si, si existe una confrontación o una adecuación de los mencionados decretos, que son bastantes, todos los días sacan uno nuevo, el gobierno saca muchos, pero no es a criticar el sistema, simplemente qué es lo que nosotros como Estado de Derecho, como creyentes del pacto constitucional, como creyentes que nuestra constitución es una constitución que no es una constitución nominal, es decir, no es una constitución que dice una cosa y se hace otra, sino es una constitución normativa, es decir, que respetamos, que se cumple cabalmente con el texto pactado en ese código constitucional. Entonces, si nos preguntamos eso, tendríamos que hacer una grandísima reflexión. Yo creo que tanto gobernantes como gobernados debemos reflexionar sobre eso. Que tanto soberanos, nosotros, como los mandatarios del poder deben reflexionar en cuanto a si estamos o no
conscientes de las consecuencias de, de este fenómeno. Porque, como dije y diré siempre, el estado de excepción, el estado de crisis, el estado de urgencia es un fenómeno, es un fenómeno eh, que produce efectos en el Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho debe tener un remedio, una solución. Por eso el título que cogimos para esta intervención, una solución a la crisis, en este caso para el COVID-19. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y si tenemos o no las herramientas, de acuerdo a mi perspectiva, y repito, con todo el temor a equivocarme y sin pretender creer que ostento la verdad, y mucho menos la verdad absoluta, pero desde mi humilde opinión, y eso es lo que quisiera despertar en todos los participantes, pensemos un poco en esto, pensemos un poco en qué es lo que creemos, en qué soluciones tiene. Y en efecto, el artículo 55 de la Constitución está ahí. Entonces, y solamente luego de analizar, como dije en la doctrina, analizar el derecho comparado, nos percatamos que el derecho constitucional tiene esta salida, esta es una solución. Aun cuando el constituyente nuestro del 72 y del 78, del 83, del 2004, del 94 y del 2004, no podía prever la existencia del virus, del COVID-19 o SARS-19, sí podía y pudo prever que se diera una salida normativa constitucional ante un evento como este. Y lo menciona el párrafo segundo del artículo 50, el párrafo segundo sobre el estado de urgencia, que es el que estamos viviendo. No hay trabajo, o los trabajos están ahora mismo en una situación precaria, los trabajadores, hay hambre, hay falta de instalaciones de salud, etcétera, 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 medicamentos, etcétera, médicos, respiradores, en algunos momentos escuchamos. Y entonces, si el constituyente de ese momento previó esta posibilidad, pues evidentemente que sí, desde la perspectiva, repito, humilde de este servidor, es que en efecto sí lo tenía, sí lo podía prever y sí lo previó. Pero, ¿por qué no se ha utilizado? Yo no le voy a contestar a nadie esa pregunta. La pregunta nos la contestamos nosotros mismos. Primero, si queremos un pacto de sociedad, si respetamos el pacto de sociedad, si los soberanos, o sea, nosotros, que no ejercemos una función pública, respetamos ese pacto de sociedad y creemos en él, si por su parte los mandatarios del poder internalizan ese concepto, creemos en ese pacto de sociedad, y lo que yo pues entiendo y lo que yo percibo es que, y hago un paréntesis aquí, ¿por qué en el Estado español no han, hasta la fecha no ha habido esa conmoción jurídica? Es decir, si podía el gobierno o no podía el gobierno, porque la norma está allí. Aplicaron el artículo 116 de dicha constitución o del pacto de sociedad de ellos. Porque en nuestro medio no se utilizó, pues yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que sí estaba el artículo, está el artículo 55. Pero me sugiere, y les debe sugerir a ustedes, evidentemente,
que el pacto de sociedad, es decir, la constitución nuestra, está un tanto eh, desfasado quizás, o más que desfasado, no lo reconocemos como, como panameños si hemos aceptado que la constitución sea de tal o cual manera, ¿no? Claro, en este orden de ideas tenemos que recordar las palabras del insigne eh, doctrinario Ferdinand Lassalle cuando planteaba en materia de poder constituyente y evidentemente en todo lo que se refiere a la constitución, yo trayendo su palabra, son los factores reales de poder finalmente los que deciden, los que incitan a, y son los que capaces, recuerdo la palabra de Luis Carlos Sáchica, son los factores reales de poder los que tienen la posibilidad de, de ejercer ese cambio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues no es motivo de esta intervención. Lo que sí es motivo de esta intervención, evidentemente, es concluir o entender que el Estado de Derecho, primero, se preserva en los momentos excepcionales. Cuando se suspenden las garantías con fundamento en las normas constitucionales, como mencioné el artículo 116 de la Constitución Española, cuando mencioné el artículo 50, leí el artículo 55 de la Constitución panameña, la realidad es que hay una norma, existen normas en el derecho, en los diferentes pactos de sociedad y en el derecho constitucional, la doctrina, que entiende que se puede preservar el Estado de Derecho en momentos excepcionales a través de suspensión de derechos y con los mecanismos que estas normas permiten. Es decir, cuando les decía que no es un cheque en blanco, hombre, es que no podemos, no podemos entregar nuestra libertad a través o sin regular por qué entregamos nuestra libertad. Y yo entiendo físicamente, digo, lo entiendo y lo entendimos todos, por ejemplo, en los 2 meses que se suspendió prácticamente todo, quizás un poquito más de 2 meses, y que todos fuimos conscientes de que salir de la casa era un riesgo muy grave y que podría traernos consecuencias familiares, desastres familiares. Es cierto, eso lo entendimos. Pero lo que no entendimos, y quizás no entendí y no entenderemos, es que ¿por qué si había los mecanismos constitucionales no se utilizaron? Esa es la pregunta. Entonces, simple y sencillamente, finalizando un tanto el tema, yo creo que nuestra constitución se ha agotado. Mi opinión, mi humilde opinión, repito, es que nuestra constitución está agotada. Es decir, se quedó ya no es el pacto de sociedad que queríamos mantener, preservar y respetar, que no es lo que ocurrió en España, por ejemplo. Y repito, utilizo ese ejemplo, podría haber utilizado el dominicano, el salvadoreño, pero creo que ha habido más por ser uno de los países más afectados, ¿no? Y en consecuencia utilizo el ejemplo por eso, porque allá donde la afectación fue gravísima, sí utilizaron los mecanismos constitucionales consagrados en sus normas, específicamente en el 116 de dicha constitución, en el punto 1, 2, 3, 4 y 5, y por qué nosotros no lo hicimos en Panamá.
Hombre, la conclusión que llegaría yo, y no sé ustedes, con todo el respeto, pueden concluir otra cosa, evidentemente, pero mi conclusión es que el pacto de sociedad nuestro está agotado. ¿Por qué está agotado? Porque gobernantes y gobernados no nos sentimos partícipes de ese pacto de sociedad. La Constitución no es una norma común y corriente. La Constitución es la norma que regula nuestro quehacer como Estado de Derecho. Y en consecuencia, ese código constitucional debe preservar precisamente eso, el Estado de Derecho. Y cuando un juez de paz, por ejemplo, te sanciona solo porque el policía dice que yo me voy a tener que ir antes de las 7 de aquí porque si voy, bueno, y no, enseñaré mi idoneidad, pero tendré que enseñar la idoneidad porque si no dice, oiga señor, ¿usted qué hace a las 7 de la noche por la calle? Usted anda paseando y estoy aquí. Estamos aquí en una tertulia constitucional, ¿verdad? Entonces, entendido esto, yo creo que el pacto de sociedad nuestro se agotó. Ni gobernantes ni gobernados, o más bien gobernados y gobernantes. No quiero culpar a los gobernantes, yo quiero culpar a todos. Todos somos responsables. Todos somos, somos causantes de que el pacto de sociedad que tenemos se agote. No es más nadie. El pacto de sociedad que nos regula, que nos permite, por ejemplo, que elijamos de la forma que se determina en ese pacto de sociedad a los magistrados de la Corte Suprema, que son los garantes de la Constitución, al presidente de la República, a los diputados, etcétera, se ha agotado. Hay una clara, repito, desde mi perspectiva y con todo el respeto de las opiniones contrarias, hay una clara, hay un claro desfase entre lo que nosotros queremos, en lo que nosotros creemos más que en lo que nosotros queremos, sino creemos y en lo que ocurre. Entonces necesitamos adaptar ese pacto constitucional, acercarlo a nuestra intención y entonces que respetemos ese pacto de sociedad, que haya fórmulas constitucionales para ello, que aceptemos, por ejemplo, los fallos de los, en el caso nuestro de la Corte Suprema en cuanto a la interpretación de la Constitución, pero que los fallos de la Corte también reflejen precisamente ese pacto de sociedad. Si esto ocurre, pues evidentemente no ha pasado nada, pero no creo que sea lo que está ocurriendo en Panamá. Lo que está ocurriendo en Panamá simple y sencillamente es que han habido tantas demandas contra esos decretos, el 11, el 490 y demás, etcétera, precisamente por eso. Y la Corte pues está ahí en una gran encrucijada jurídico-constitucional. Pues mi conclusión para terminar en estos segundos finales, tenemos que analizar si tenemos unas salidas en la Constitución para la crisis del COVID. No la hemos usado, no la utilizamos y en consecuencia nos debe llamar a la reflexión final. ¿Qué ocurrió? Sencillamente que el pacto de sociedad, es decir, nuestro contrato social se está agotando, se agotó y tenemos que cambiarlo. ¿Cómo lo debemos cambiar? Precisamente buscando que sea el equilibrio del Estado de Derecho de nuestro Estado panameño. Muchas gracias a todos y a todas. Les agradezco su participación y le agradezco al grupo pues haberme invitado a esta humilde reflexión que he hecho esta tarde de hoy. Buenas noches, buenas tardes, noches a todos y que pasen una tarde y un fin de semana agradable. Saludos.